Yadira, gracias por atendernos. Llegamos hasta Ecuador y nos hemos dado cuenta que hay un tipo de campaña diferente a la que el ecuatoriano ha vivido durante muchos años en una campaña presidencial. ¿Qué tipo de campaña en términos de comunicación es esta la que se ha vivido? Sí, efectivamente, esta es una campaña típica por el contexto que está rodeando el proceso electoral. Primero, que deviene de la utilización de un instrumento constitucional como la muerte cruzada, que fue accionado por primera vez por un presidente en la historia del país desde que se reformó la Constitución en el año 2008 y que, digamos, nace como una campaña de la urgencia, ¿no es cierto? Una campaña de el recambio frente a la posibilidad de juicio político que se había instalado frente al presidente Guillermo Lasso. Ese es el primer elemento del contexto. El segundo elemento del contexto es que es una campaña o ha sido una campaña extremadamente corta, es decir, en cuestión de meses se ha tenido que llevar a cabo el proceso proselitista. Y digamos, los partidos políticos tuvieron que empezar la búsqueda de sus perfiles también casi que desde cero. Y el tercer elemento que creo que es el más importante porque es el que ha permitido dibujar los límites de la campaña electoral es el que está relacionado con la inseguridad. En un país, digamos, en que las muertes violentas van creciendo cada día, en un país que registra crímenes que no se habían visualizado hace años anteriores y que además tuvo como un hecho fundamental en la primera vuelta el asesinato de uno de los candidatos a la presidencia, asesinatos a autoridades y digamos ese ha sido el contexto en el que también se dibuja la campaña política y que ha hecho que existan elementos y existan condiciones que no las habíamos visto antes en el país. La urgencia hace que, por ejemplo, un candidato como Daniel Noboa, que no pintaba mucho en esta primera vuelta, llegue a segunda con una campaña concentrada en redes sociales y que ha dicho es que cautivó al grupo joven. Todavía está por verse, creo, esto de haber cautivado al grupo joven. Hacen falta cifras, hace falta más estudios para confirmar y evidenciar que efectivamente fue el electorado joven el que le dio el paso a la segunda vuelta a Daniel Noboa y que probablemente tenga una votación importante el día de mañana. Dicho eso, creo que sí vemos, digamos, dos visiones o dos entendimientos de la campaña distinta de los dos candidatos. Tenemos a un Daniel Noboa que efectivamente está apelando por la producción de ese contenido, que puede ser un contenido más viral, un contenido más de lo cotidiano, de mostrarse, digamos, como parte de la vida a través de estos Noboas de cartón que se introdujeron en la campaña en la última semana. Y, digamos, sobre todo tratando de aprovechar esto que, digamos, se conoce como los mitos alrededor del proceso electoral, los mitos propios del correísmo, por ejemplo, y los mitos del proceso electoral, que, por ejemplo, si vemos, digamos, las piezas comunicacionales de Daniel Noboa, vemos algo que es recurrente y es este eslogan de que cuando no existe corrupción ni sobreprecios, el dinero alcanza o la plata alcanza. Y ahí me parece que hace un guiño a dos cosas. Primero, digamos, a esa sombra de los casos de corrupción en el Estado desde el correísmo. Y en segundo, que se ha criticado mucho que los planes de gobierno están estructurados para no cumplirse en 18 meses y que no están contando, que no están viendo el presupuesto real que tienen para ejecutarse. Entonces la plata sí alcanza, creo que hace una especie o un guiño, un intento de desmitificación a esos dos mitos, ¿no? De corrupción en el correísmo y tienes un gobierno demasiado corto y con una restricción presupuestaria que no va a hacer que tu plan de gobierno funcione. Comunicacionalmente, como experta en ese tema, ¿has visto que la campaña de Daniel Noboa logra captar más o el correísmo, que siempre ha sido uno de sus fuertes, también la comunicación, sigue haciendo su trabajo de forma juiciosa? Es difícil saber y es difícil, digamos, sin una medición real, decir efectivamente esto capturó más o esto llama más la atención. Son dos corrientes comunicacionales distintas. La primera es una corriente tal vez muy apelando a lo cotidiano, a lo actual, a la coyuntura más inmediata, la de Daniel Noboa, pero con este proceso de aprovechar los mitos de su rival y del contexto para crear ahí una corriente narrativa. Y por el otro lado, una campaña que tal vez en la última semana sí tuvo un giro interesante cuando Luisa González y su equipo tienen este spot que recuerda mucho a los spots del correísmo, más disciplinado, más pensado en el concepto y en la profundidad, por así decirlo, y que te presenta a una Luisa González que dice, yo soy como tú, mi familia es una familia de agricultores,
profesores, yo sé lo que significa estudiar en la educación pública, yo sé lo que significa acceder a educación gratuita en la universidad pública, yo me atiendo en un hospital público, es decir, tratando de crear esa sensación de mayor cercanía y esa identificación, es decir, yo soy como tú, no soy una figura de cartón porque ya soy como tú y ya puedo encarar los mismos problemas que estás encarando tú. Entonces, son dos corrientes distintas y creo que cada una de ellas enfocándose en el electorado que supongo yo, sus cuartos de guerra o sus estrategas políticos les dirán que son esos electorados que tienen que tener más identificación. Y finalizo con esto, con el tema de seguridad histórico en este país que nunca se había visto. Hay unas simbologías y una forma de hacer campaña distinta a la que hemos visto antes. ¿Cuál es esa? Totalmente. Creo que ya se ha dicho mucho, incluso dentro de la primera vuelta se le llamó la elección de los chalecos antibalas. Por ejemplo, la prensa internacional había identificado esa como una característica específica de esa votación. Pero yo quiero regresar a eso porque el momento en el que vemos al candidato con un chaleco antibalas y, digamos, cada una de sus manifestaciones públicas en la calle, en la tarima, rodeado de un gran componente de seguridad, también te marca un imaginario de restricción. Es decir, ya el candidato no está tan cerca de mí y ni siquiera porque no tenga la intención de estar cerca de mí, sino porque las condiciones del contexto hacen que sea un candidato más alejado y que inclusive su vida está en riesgo. Y creo que ninguna de las dos candidaturas se han encargado de desmitificar lo complejo que va a ser que cualquiera de los dos llegue a gobernar con esa inseguridad, no solamente sobre el país, sino sobre ellos mismos. Entonces, algunas de las preocupaciones o de los mitos que se despiertan a través de esta visualización del chaleco antibalas, del equipo de seguridad, tanto privado como público, alrededor de los candidatos, es una vez en Carondelet, esas presiones de quienes ahora los tienen amenazados los dejarán gobernar. Una vez en Carondelet podrán cumplir sus planes de gobierno, podrán cumplir sus promesas de reactivación económica, de reactivación. Y de gobierno de año y medio, ¿no? Y en gobierno de año y medio. ¿Podrán cumplir esas promesas si así de amenazada está su vida? Entonces creo que ese es el primer elemento. Y el segundo elemento es que efectivamente la crisis de inseguridad hace que se vaya desdibujando esa teatralidad del proceso electoral que en países de América Latina siguen siendo muy de la calle, si bien existe la irrupción de las redes sociales y de la digitalidad. Y esa casi fin de la teatralización de la política también nos tiene que llevar a reflexionar sobre cómo los ciudadanos nos vinculamos con los procesos políticos o con los procesos electorales, y si no nos quedamos solamente encapsulados en nuestra burbuja de nuestro relacionamiento de redes sociales, que evidentemente son esos relacionamientos en los que somos más cercanos y de las personas que más conocemos y nuestros círculos de información que son los que nosotros mismos construimos. Eso en primera instancia. Y en lo segundo, a pesar de eso y de que ese es el contexto, yo he visto dos candidaturas mirando al tema de la inseguridad más desde lo instrumental, es decir, el equipamiento a la policía es una propuesta de ambos, que el discurso de la mano dura es un discurso de ambos. El tema de retomar el control de las cárceles es un discurso de ambos. El de la vigilancia, por ejemplo, y de la implementación de nuevas estrategias de seguridad es una propuesta de ambos. Pero en este momento en el que el pacto de confianza entre los ecuatorianos está roto, porque, digamos, ser testigos de ese incremento de la inseguridad hace que pierdas la confianza tanto con las instituciones como con el otro, yo sí habría esperado una visión de la seguridad tal vez más ciudadana, una visión de la seguridad apelando a que no solo se necesita equipar a la policía, importante, por supuesto, claro que sí, pero se necesita también esta reconstrucción de las relaciones sociales y ahí, por ejemplo, no he visto en ninguna de las dos candidaturas que hayan puesto sobre la mesa esta necesidad de reencontrarnos para superar la inseguridad.